Bueno, buenos días. Un saludo cordial a todos de parte de la Gerencia Médica de la Presidencia Ejecutiva de la Caja que nos envía por acá para tratar de explicarles un poquito del trabajo que viene haciendo tanto Gerencia Médica como Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva para atender el tema de listas de espera, que como todos bien sabemos es un problema que en este momento quizás es el principal problema que atañe a la Caja en materia de atención a los pacientes. El día de hoy la intención es comentarles un poquito respecto a un reglamento nuevo que acaba de salir, que quizás algunos de ustedes lo vieron por ahí, porque ya se publicó en Gaceta, y es el cambio de la modalidad actual de jornadas de producción a una modalidad nueva que se va a llamar modalidad de jornada de pago por resultados, y eso es prácticamente lo que vamos a ver aquí. Para iniciar, justamente lo que vamos a tratar de introducirlos es explicarles un poco del por qué surge esto y de dónde surge. Cuando hablamos de listas de espera, nos llama a todos mucho la atención que no nos gusta esperar, ¿cierto? Y el problema no es estar en filas, porque todos los días hacemos filas. Hicimos fila para entrar acá, hicimos fila mientras veníamos con el vehículo para acá, haremos fila ahora probablemente cuando nos estén dando la comida, pero el problema no es estar en fila, no nos molesta estar en fila, nos molesta cuánto duramos en la fila, o nos molesta si duramos mucho y cuando recibimos la atención no es de la calidad que esperamos. Y esto es lo que hoy vamos a tratar de explicarles. El año pasado, si ustedes recuerdan, la Junta Directiva aprobó algo que se llamaba la Ruta de la Salud. En la Ruta de la Salud se crearon dos equipos, un equipo técnico que comandaba Gerencia Médica y un equipo de expertos que nos pidieron revisen lo que está pasando en listas y traten de hacer una propuesta sólida que nos permita atender lo que actualmente está pasando. Y esto es un equipo que comandaba la doctora Guillén, que no sé si ha llegado, creo que venía ya ahorita, probablemente venga, el doctor Carlos Brenas, que está acá con nosotros, y don Arturo Herrera, que también pertenecía a la Gerencia Médica. Entonces, pues nos dimos a la tarea el equipo de intervenir, no solamente la unidad técnica de listas de espera, sino también la comisión de distribución de especialistas y el tema de formación que se da a nivel del CENDEIS. Entonces fuimos a tratar de hacer un análisis integral de todo lo que venía pasando para tratar de darnos cuenta de dónde estaba lo que nos dolía y eventualmente pues poder plantear soluciones que realmente fueran viables, fueran factibles, tuvieran poco riesgo para la institución y principalmente atendieran las demandas que hoy tienen los pacientes. Cuando uno habla del tema de listas de espera, tiene que entender que el problema no solamente es la unidad técnica de listas de espera, no es el CENDEIS y no es incluso la forma en la que se distribuyen los especialistas. Es un problema que va mucho más allá. Y el efecto de lo que estamos viendo hoy en día en materia de listas de espera no es más que un efecto de lo que ya están viviendo otros países en Europa con el tema de la inversión en la población, la inversión en la edad de la población, que está provocando no solamente el tema de que se incrementen las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que hoy están demandando dentro de las unidades, y en algún momento lo explicábamos y decíamos que cuando la caja se crea en el siglo anterior, pues estaba el famoso baby boom, donde 2 adultos tenían 15 chiquillos. Entonces es muy fácil cuando yo tengo 15 chiquillos y la mayoría se enferma por diarreas o infecciones respiratorias, los introduzco al sistema y son muy pocos los que se quedan dentro del sistema para ser atendidos. Hoy esos 15 chiquitos son adultos o adultos mayores. Y esos son los que hoy están colapsando los servicios dentro de la institución. A esto se le suma además el tema de la sostenibilidad de los servicios de salud, porque justamente las poblaciones nuevas, nosotros, las generaciones nuevas, dejamos de tener 15 chiquitos y hoy tenemos 2, 1 o ninguno. Y entonces esto se está sumando al tema de que
para darle sostenibilidad a una atención en salud como la que brinda la caja, cada vez hay menos recursos, ¿correcto? Que además se complica con el tema de la globalización, porque muchas de estas poblaciones trabajan en Costa Rica y les pagan fuera del país. Y entonces también eso limita de alguna manera el tema de poder captar recursos para poder brindar las atenciones que hoy en día brinda la institución. Sumado a esto, hay algo que lo vemos frecuentemente con el tema de los celulares, y es el tema de la variabilidad tecnológica. ¿Qué es la variabilidad tecnológica? Cada 6 meses aparece un celular nuevo. Eso mismo que está aconteciendo con los celulares y con las computadoras, está pasando en medicamentos, en equipos, etcétera, en técnicas. Y esa variabilidad tecnológica está provocando nuevas demandas. Cada vez que aparece un medicamento nuevo, yo trabajo en la dirección de farmacoepidemiología, perdón, no me presenté, nos aparecen solicitudes no long nuevas, y es lo normal, correcto, porque es una tecnología nueva que promete de alguna manera ser más efectiva, más segura, etcétera, y hay estudios que la respaldan. Pero, ¿qué está pasando con esto? Que también está fragmentando las poblaciones y haciéndolas más específicas las atenciones, y esto ha incrementado sustantivamente los costos. Y esto también es parte de lo que está afectando a la institución hoy en día. A esto se le suma el tema de el acceso que tiene la población a la información. No es la misma población de la que teníamos en los años 70, hoy la población está bien informada, tienen acceso al internet y pueden consultar tecnologías nuevas, pueden consultar modos nuevos y van a reclamarle a una institución como la Caja que se le brinden esas atenciones. A todo esto, evidentemente lo que está provocando es que muchas de estas personas al recurrir a la Caja no encuentren la atención que necesitan, y esto no es un tema entonces de lista de espera, es un tema de cómo vamos a hacer para gestionar la capacidad instalada que tenemos, porque al final si yo no tengo una oferta adecuada y una demanda enorme, los que no encuentren atención en esa oferta, pues probablemente tienen varias opciones. Una, recurrir al sector privado si tienen posibilidades económicas. 2, reclamar a través de la judicialización. Entonces, en algún momento hoy me tocó abordar el tema y yo les decía, la judicialización es más que un derecho a la salud, que tenemos todas las personas en un Estado social libre de derecho, y por lo tanto no es un problema, es una consecuencia de algo que tenemos que mejorar. Ok. Cuando fuimos a hacer el análisis, aquí ustedes ven la complejidad del análisis. Hay temas que están afectando, ya ustedes me imagino lo han discutido ampliamente, la ley marco de empleo público, el tema de la competencia que existe hoy, que ya no es con el sector privado del país, sino es un tema de competencia internacional, donde como países miembros de la OCDE, por ejemplo, eventualmente profesionales nuestros que son muy buenos, se están yendo fuera del país, o sea, ya no se están yendo a abrir un consultorio privado, a trabajar en las instancias privadas que existen en el país, se están yendo fuera del país. Incluso el tema de listas de espera es muy interesante, porque dentro del análisis conversábamos con el INS, por ejemplo, y ya ellos tienen listas de espera. Conversábamos con sectores privados y ya hay muchas especialidades en muchos centros privados que tienen listas de espera. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, simplemente es el efecto de lo que hablábamos con el tema de la población. Okay. Uno de los problemas que tenemos es el tema del modelo de prestación de servicios de salud. Recuerden que esta famosa pirámide de los 3 niveles de atención surge por ahí de los años 70, y entonces quien la construye llega y dice, podemos construir un sistema de salud por escalada. Tenían otras tecnologías, pero decían por escalada, para poder orientar bien las atenciones, donde el primer nivel de atención o los primeros niveles de atención sean más resolutivos, de manera que el tercer nivel de atención lo que atienda sea la excepción, ¿cierto? En la práctica no ocurrió así, ¿ok? Y ustedes en la práctica han visto como lamentablemente
el primer nivel de atención pues no ha logrado tener la resolutividad, incluso nosotros mismos somos culpables, en el sentido de que volvimos referenciólogos los primeros niveles de atención y les dimos poca competencia para resolver. Y esto es parte de lo que está afectando. Y lo otro es que las enfermedades, según la historia natural de la enfermedad, no ascienden, por así decirlo, a nivel de complejidad en el orden de lo que tiene actualmente los servicios. Y esto es parte de una discusión filosófica que se hace a nivel internacional sobre las necesidades de cambiar el modelo de prestación, no solo en Costa Rica, sino en otras partes del mundo, para empezar a incorporar, por ejemplo, temas de redes neuronales, que es un tema nuevo, no sé si tienen oportunidad de estudiarlo, donde ya con tecnologías nuevas uno puede determinar justamente los flujos de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Y esto es lo que hoy en día se habla de medicina personalizada, que es un concepto que no sé si lo han logrado escuchar. Entonces, parte de lo que propuso el equipo es empezar a pensar en esa posibilidad de hacer esta transformación a nivel de la institución. Y esto es un cambio de paradigma completo. Lo otro es, cuando hablamos de atención en salud, y ustedes han escuchado mucho este concepto, atención oportuna, ¿cierto? Pero ¿qué es la atención oportuna? Cuando yo digo que me atiendan es, yo necesito algo y alguien me lo da, punto. Y si me lo dio, me atendió. Pero en salud eso no ocurre. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si yo ocupo una gastroscopía y el doctor Jiménez, que no es gastroenterólogo, pero es médico, le hace la gastroscopía? La pregunta es, ¿fue oportuna la atención? Entonces empezamos a hacer un análisis de que el concepto de oportunidad para la atención no solo está vinculado a un tema de que se le brinde lo que demanda el paciente, sino a un tema de cumplir con estos 8 correctos que están por acá, que es que la atención se les dé en el tiempo correcto, en el lugar correcto, por el recurso humano correcto, con las tecnologías correctas, con las técnicas correctas, con los insumos correctos, los resultados correctos y, más importante, que la persona sienta que le dieron el trato correcto. Hace unos años estuve en Estados Unidos en parte de mi formación y nos decían, y era en salud, nos decían las personas no se acuerdan ni del nombre del medicamento que usted les dio, ni del estudio que les hicieron, se acuerdan de la forma en la que los trató la enfermera, el médico y el equipo de salud. Y eso es lo que más señalan los pacientes como de mayor importancia. Cuando los que han tenido la oportunidad de ver el reglamento habla de algo de recurso humano crítico, ¿cierto? Vamos a explicarles por qué es esto. ¿Okay? Ustedes han escuchado mucho este concepto, capacidad instalada, ¿cierto? Pero lo entendemos, es la pregunta del millón. ¿Okay? Capacidad instalada no es tener 10 cirujanos, o no es tener 15 salas de operaciones, ¿me explico? O no es tener 20 enfermeras. ¿Okay? Yo siempre les doy una analogía fácil para que me entiendan. Capacidad instalada es cuando yo tengo 10 taxis, pero solo tengo 5 choferes. Entonces mi capacidad se reduce. Y resulta que de esos 5 choferes, hay 3 que no manejan de noche. Se vuelve a reducir. Entonces, ¿qué es lo que establece la capacidad instalada en servicios? El recurso más crítico. Y ese es el recurso el que yo tengo que proteger para garantizar la atención de los pacientes en este caso. En el caso de la salud, el recurso más crítico se define por el recurso humano. Ese es el más crítico. Si yo lo que necesito son salas de operaciones, puedo llegar y construirlas o en su defecto alquilarlas y hago un contrato. Pero si no tengo recurso humano, no hago nada, ¿cierto? Incluso para efectos privados nuestros como médicos, uno lo que arrienda, por así decirlo, o alquila en las instancias privadas que existen, es el espacio para ir a operar allá al paciente que tengo a nivel privado. O sea, me alquilan infraestructura y tecnologías, ¿cierto? Y parte del personal de enfermería o del personal de atención que no es crítico,
pero usualmente si soy yo especialista y tengo un equipo especializado en un tema específico, yo voy con mi equipo a atender a esa unidad, ¿cierto? Y yo cobro los honorarios de mi equipo. Y la paciente paga normalmente los honorarios que le cobra el hospital. ¿Ok? Y lo otro que es súper importante y que siempre dejamos de lado es el tema de la logística de producción. ¿Ok? En salud, como el recurso humano es especializado o subespecializado y es muy crítico, ¿cierto? No me lo consigo a la vuelta de la esquina. ¿Ok? No podría aumentar mi capacidad instalada de la noche a la mañana, y es lo que estamos viviendo hoy. Todos hablamos de que hacen falta especialistas, pero no me los puedo sacar mañana, ¿cierto? Eso es un tema de formación. Y esto nos va a llevar años. Y esto hay que entenderlo muy bien. Pero yo puedo jugar con este elemento, que es el elemento logístico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la logística? Hace como 5 o 6 años, no sé si aquí hay alguien del Hospital México, yo estuve por allá y me tocó ver radioterapia. ¿Okay? Radioterapia, ya ustedes se imaginarán, es súper crítico porque no se consiguen físicos médicos y mucho menos radiooncólogos tan fácil. Resulta que en ese momento salen de funcionamiento los cobaltos del San Juan de Dios y descubrimos que hay una lista de espera de 900 pacientes que aguardan más de 4 meses para recibir su atención en radioterapia, y eso en cáncer es mortal. ¿Okay? Entonces, se nos vienen los 100 pacientes del México, ya sumaban 1000 y nos preocupa. Y entonces la pregunta del millón es, los pacientes los tenemos ya ahí tocando la puerta, ¿qué hacemos? No podemos tener equipos, por la instalación de un equipo de estos, por ejemplo, puede tardar 6 meses, correcto, entonces no los íbamos a tener a corto plazo. No podemos decir que vamos a conseguir físicos médicos porque están contados con los dedos en el país. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Optamos por la opción del eje logístico y aperturamos un tercer turno que ustedes vieron que empezó a trabajar. En 3 meses, la lista de espera se redujo de 900 a 300 pacientes. Montamos un modelo por procesos y hoy en día los pacientes aguardan menos de 20 días para ser atendidos en radioterapia. Entonces, por eso les digo, esto es una estrategia que tiene que siempre considerar los 3 ejes. El otro concepto nuevo en esto se llama capacidad resolutiva. La capacidad instalada es lo que yo puedo darle con lo que yo produzco, pero eventualmente yo puedo incrementar esta capacidad de atención por medio de estrategias externas. Una estrategia externa son las jornadas vespertinas, son las jornadas de producción que ustedes vieron, y aunque no nos guste, y se aplica en otros países, estrategias de tercerización o de reconocimiento al gasto. ¿Ok? Y eso se aplica. No es nada nuevo, las listas de espera, que lo que está enfrentando Costa Rica, lo viene enfrentando Europa hace rato, ya Chile empezó a pedir médicos, Canadá viene pidiendo médicos, Estados Unidos pidiendo médicos. Entonces, este es un tema global. ¿Okay? Este gráfico que está por acá, lo que voy a tratar es de explicarles de una forma resumida qué viene pasando. Y es parte de lo que ya les mencioné. Tenemos el tema del incremento en la demanda por esa población envejecida, ¿cierto? Y aquí es donde algunos autores, como Michael Porter, que es economista de Harvard, señalaba que para agregar valor a la atención, uno debería de invertir en el tema de promoción y de garantizar que la población no se enferme, porque esto que está aquí abajo sale más caro. Entonces, ¿qué era más barato invertir $10 millones para prevenir una enfermedad que pagar 200 por la atención? ¿Okay? Y esto lo estamos viviendo hoy ya en carne propia. Lo otro es, cuando estas personas están aquí, son personas que caminan allá afuera, son personas que le llamaremos demanda oculta porque no sabemos si tiene o no la enfermedad, y cuando ellos tienen un signo o un síntoma, se dirigen a alguno de los servicios de salud para ser atendidos. Y aquí empieza el tema. ¿Okay? Empieza
a llegar la cantidad de pacientes de todos los servicios que tenemos a nivel de la institución, ¿ok? Y empiezan a caer en este cubo que se ve por acá, que son las famosas listas de espera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos algunos pacientes de estos que no están insatisfechos porque no los han atendido a tiempo, van y recurren, como les decía, a la atención privada o presentan un recurso de amparo para tratar de ver cómo los atienden. ¿Correcto? Parte de lo que encontramos es, no existe una estandarización a nivel institucional del tema de la admisibilidad de los pacientes a los servicios. Y esta falta de estandarización hace que justamente la oportunidad no sea la misma para todos. O sea, no nos comemos la misma hamburguesa en todos los entes de salud que tiene la institución, y es parte de las correcciones que hay que hacer. ¿Okay? Lo segundo que vimos es que, a diferencia de los servicios de emergencia, donde construimos un triage, ¿cierto? Listas de espera no tienen triage. Es primero en llegar, primero en salir. Y esto es un tema crítico, justamente porque todos los que estamos aquí presentes sabemos que los pacientes no tienen la misma criticidad. Y como ocurre en un banco, por ejemplo, cuando yo vengo y saco una fichita, ¿cierto? Y viene el adulto mayor o viene la embarazada y saca la ficha, yo no tengo dos capacidades instaladas distintas, es una sola. Entonces lo que va a pasarme a mí es que me va a desplazar en la fila, ¿correcto? Y esto fue parte de los conceptos nuevos que empezamos a incorporar dentro del estudio, justamente señalando que se debe considerar dentro del tema de capacidad instalada el porcentaje de las emergencias que hoy en día están desplazando salas de operaciones o los diferentes servicios, y que al final esto termina afectando las atenciones selectivas, que finalmente son los que están en lista de espera. El otro tema es, y ustedes lo ven aquí bien gráfico, vean que el chorro es enorme arriba, ¿cierto? Pero por donde sale el agua siempre va a ser más pequeño. Y esto, no sé si hay ingenieros industriales, pero esto es un tema de siempre. ¿Por qué? Porque si yo hago este hueco más grande, disparo el costo. Y si yo disparo el costo, vuelve insostenible el sistema. Entonces, siempre ustedes van a ver, y los que han tenido oportunidad de leer de listas de espera, que se habla que tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo una demanda disparada? Entonces, y ahora lo vamos a ver en un gráfico, yo hoy podría tener la capacidad instalada para atender la lista de espera en un año, al menos crítico, y en 1 de enero me rebasó y tengo que volver a actualizar la capacidad instalada. De ahí que si empieza a ocurrir esto, volvemos a tener un problema de listas de espera en 10 años más, fácilmente. O sea, no hay forma de controlarlo. Entonces, si ustedes ven aquí en la gráfica, justamente para controlar las listas de espera, entonces yo no debería preocuparme tanto por la oferta, sino por la demanda. Y esto es parte de los cambios que tienen que empezar a darse, porque si no, no hay oferta que resista lo que hoy estamos enfrentando. ¿Me explico? Lo otro es las estrategias temporales que yo les mencionaba por ahí, que uno puede hacer para tratar de sacarle agua al bote y que no nos ahoguemos tan rápido, ¿cierto? Como las que estamos viendo por acá, que al final son estrategias que se suman junto con la capacidad instalada y crean la capacidad resolutiva. Y esas estrategias pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que están vinculadas a lo que yo a lo interno de la institución puedo hacer, y es lo que estamos haciendo con el modelo que ahora les vamos a presentar, de tratar de estimular la producción con lo que ya tengo. Porque puede resultar poco viable el recurrir a un tercero, por lo menos en este momento en Costa Rica. Yo creo que la experiencia que tuvimos con los especialistas lo demostró. Los servicios privados que existen hoy en día no fueron hechos para el nicho de negocio que tiene la caja. El nicho de negocio de la caja es atender lo más complejo. Y ustedes ven que usualmente lo más complejo o lo que se les complica en lo privado, ¿dónde termina? En la caja. Entonces eso nos empieza a aperturar otro.
otra cosa. Lo otro es, la caja brinda el 91% de las atenciones en país. Eso se llama cobertura en salud. Quiere decir que el otro 9% lo brindan las privadas. Pero cuando yo creo un negocio privado para brindar atenciones, yo no lo espero tener ocioso. Entonces, la mayoría de estos centros ya tienen agotada su capacidad instalada. De manera tal que lo poquito que ofrecen realmente impactaría poco para efectos de lo que nos está pasando como institución. Y entonces entra el tema de lo que recomendó el equipo, y es que la solución más viable está a lo interno de la institución. Y esto es lo que se plantea con el modelo de pago por resultados, que lo que busca es justamente incrementar la producción con lo que ya tenemos. Esta gráfica que está aquí habla un poco de lo que les decíamos. Por ejemplo, por acá, supongamos que esta es la capacidad instalada actual. Y esta es la línea, si ustedes pueden graficar la demanda de lo que hay en atenciones hoy en todas sus unidades, se van a dar cuenta que siguen esta línea de tendencia exponencial. ¿Okay? Todos los días crece la lista de espera. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Lo que uno habla en listas de espera. Cuando se da este desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Se genera un tiempo de espera prolongado. Porque listas siempre van a haber, o sea, no vamos a eliminar listas de espera. Vamos a eliminar el tiempo de espera prolongado. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Yo levanto esta línea de aquí a aquí, ¿y qué pasaría al año siguiente con esta línea de tendencia? Vuelve a ser rebasada, volvemos a tener lista de espera. Entonces, la solución a la lista de espera está en lo que mencionaba Porter. Tenemos que empezar como país a desarrollar una política de salud en materia de promoción de la salud. Y promoción de la salud no es un tema caja, es un tema interinstitucional. Y nosotros tenemos que, para controlar ese flujo, empezar a hacer cambios dentro del modelo de prestación de servicios de salud. ¿Para qué? Para distribuir la carga que hoy nos está ahogando. Entonces, todos estos antecedentes que les dimos es para tratar de explicarles por qué construimos este modelo o esta propuesta que pretende hacer cambios e incentivar justamente en la producción dentro de la institución. Lo primero es el famoso modelo de pago de jornadas de producción. Lo primero que empezaba es que era un pago porcentual. Esto fue creado en el año 2010, 2011, por ahí, ¿verdad? El tema con el modelo es que en aquel momento, pues probablemente todos o la mayoría de los especialistas trabajaban tiempo completo dentro de la institución, ¿cierto? Con los cambios generacionales que hemos ido enfrentando, hoy en día la calidad de vida representa un factor importante de motivación para las nuevas generaciones. Y yo no quiero trabajar tiempo completo, quiero de alguna manera flexibilidad. Y muchos colegas pues han estado recurriendo a eso y reduciendo jornadas. A esto se le suma el tema del salario global, que ya se está aplicando, y entonces resulta que yo tengo 30 años en la caja y a mí me pagan por hacer X procedimiento 100, pero al que tiene la jornada reducida le pagan 50 por hacer lo mismo. O yo tengo completo, pero tengo 30 años y el que viene entrando le van a pagar nada más 15, porque resulta que tiene un salario menor al mío y está haciendo el mismo procedimiento, ¿cierto? Y esto es parte de lo que empezó a generar justamente una desmotivación en gran parte de los especialistas que decían, a mí no me interesa jornadas de producción. Entonces, si ustedes ven, las jornadas de producción terminaban haciéndolo a los mismos 5 gatos, ¿cierto? Lo que generaba y lo que generó, y aquí está don Arturo que nos puede ampliar si quieren, que mucho del presupuesto que anualmente reserva la caja para atender estos excesos en listas de espera terminará siendo subejecutado. O sea, se dejaba de ejecutar un 40, 45, 50% del presupuesto. O sea, no era un tema plata, era un tema que nadie quería hacer esto. ¿Ok? Lo que pretende ahora el modelo es pasar de este pago porcentual a un pago nominal. Cuando es un pago nominal, entonces yo voy a garantizar que aunque usted tenga 4 horas de jornada o venga entrando a la caja a trabajar, va a ganar los mismos 100 colones que gana el que tiene 30 años. ¿Okay? Y esto genera equidad,
Lo otro es, con el modelo que ahora vamos a hablar, se logró generar una equidad que es favorable tanto para el más viejo como para el más nuevo. Y eso genera competencia a nivel de mercado. ¿Okay? Parte de lo que se ha venido trabajando era lo que les decía, que el modelo de cálculo ya no está ajustado a los salarios, o sea, no calculamos como se hizo en el 1425, el 14-25% del promedio de los salarios que había en la caja en ese momento, que representaban una guardia. Si ustedes recuerdan, era más o menos esa la línea. Entonces yo le pedí a usted que me hiciera N cantidad de actividades por ese porcentaje. ¿Okay? Esto funciona distinto y es ventajoso para efectos de la competitividad, justamente porque lo que colocamos en la construcción fueron indicadores económicos, empezando por el PIB. Si ustedes revisan el PIB del país ha venido creciendo. Entonces, de alguna manera, eso nos da más competitividad. La idea de esto es, o la idea de controlar el PIB es que haya una distribución adecuada de la riqueza. Parte de esa distribución es la que estamos aplicando con el modelo. Lo otro que tenía el modelo anterior es que no consideraba el recurso crítico, entonces lamentablemente se desvirtuó el objetivo que tenía ese presupuesto y empezamos a meter todo el recurso. Y esto se volvió como el chiste, no sé si han escuchado el chiste de los órganos, ¿verdad? Donde todos empezaron a decir, yo soy el jefe. Y si yo no me muevo, y al final, el chiste termina mal, no lo voy a decir aquí, pero al final esto se vuelve una puja de poder por todos los sectores. Entonces, de alguna manera uno tiene que controlar justamente porque los recursos son pocos y lo tengo que dirigir a lo que realmente me mueve lista de espera. Ya vi en algunos lugares, por ejemplo, dentro de lo que logramos investigar, por ejemplo, yo era cirujano, la doctora Pamela era ortopedista, hacíamos una jornada de producción y resulta que Pamela le pagaban el 14.25, a mí el 14.25 y quienes recibían al paciente afuera le pagaban el 14.25 de ella y el mío. ¿Qué era más negocio? Estar afuera recibiendo pacientes. Entonces, esto es lo que empezamos a evidenciar y dijimos, no puede seguir pasando, porque yo sí me puedo conseguir ciertos elementos fácilmente afuera, pero hay otros que no los puedo conseguir afuera y son esos los que yo tengo que de alguna manera incentivar. El otro tema es que el 1425 no consideraba la complejidad de las intervenciones. Entonces, prácticamente le pasaban la misma regla a todo, pensando que todo tenía la misma complejidad y no es lo mismo, o todos lo sabemos los que somos médicos, extraer una uña del dedo gordo del pie, hacer una cirugía a corazón abierto, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, evidentemente, una cirugía tiene muchas más complicaciones y puede terminar el paciente en UCI. Entonces, para efectos del modelo, empezamos a usar escalas de clasificación de la complejidad internacionales que ya existen. ¿Ok? Lo otro es, el modelo actual sí lo considera, perdón, el tema de complejidad. Lo otro es, a mí me daba lo mismo si esta cirugía duraba 1 hora 30 y esta otra duraba 30 minutos, porque al final me iban a pedir los mismos 5 procedimientos. ¿Qué empezamos a ver? Bien, lo más lógico, van a tratar de hacer lo que dure menos tiempo, ¿cierto? Y entonces nos empezaban a acumular el montón de pacientes con mayores complejidades, que justamente son muchas de las listas de espera que hoy tenemos en la caja, los pacientes más complejos, porque ya los menos complejos los hemos venido atendiendo con las jornadas de producción. El otro tema es que me da lo mismo en qué jornada lo hicieran. Con este ya empieza a haber un ajuste, que es un ajuste de cálculo que tenemos por ahí. Y el otro, que era muy criticado, es que teníamos una unidad técnica de listas de espera, que les decía, para yo aprobarle eso, hágame un proyecto. No sé quiénes tienen aquí experiencia con proyectos, pero uno pone un proyecto, para armar un proyecto bien, de 3 a 6 meses, ¿cierto? Entonces empezábamos con 100 pacientes, y cuando me aprobaban el proyecto para los 100 pacientes ya tenía 500 en la lista. Y entonces el proyecto me resultaba insuficiente para atender la demanda. Entonces, parte del cambio que se está haciendo es empezar a hablar de que este tipo de jornadas tienen que activarse por riesgos. O sea, si a mí se me está quemando la casa, yo no voy a hacer un proyecto para llamar a los bomberos, ¿cierto? Yo ejecuto, inmediatamente llamo a los bomberos,
Abro las mangueras mías y las del vecino si puedo, para apagar el incendio. Y esto es lo mismo que tiene que ocurrir en materia de listas de espera. Entonces, parte de lo que se coloca en el reglamento es esa posibilidad ya no de accionar por proyectos, sino por riesgos. Se me está disparando la lista de espera en cirugía porque resulta que se me cayó la sala de operaciones y no puedo sacar las cirugías y necesito ver qué hago. Active inmediatamente la jornada vespertina o la jornada nocturna y saquen por resultados la otra sala que sí le sirve. ¿Me explico? Y de esta manera, de alguna forma, lo que hacemos es apagar el incendio. ¿Correcto? ¿Cuáles son los objetivos macro del modelo? Primero que nada es atender a los pacientes que ya yo creo que es justo que de alguna manera les demos la atención que ocupan. ¿Correcto? Pero no solo la atención que ocupan, sino la atención de calidad que ocupan. Atención oportuna, con los 8 correctos aquellos. Lo segundo es, el modelo se vuelve ya muy atractivo para el recurso humano crítico. Y esto es súper importante porque no solo lo que queremos es retener lo que ya tenemos y evitar que se vayan, sino de alguna forma llamar incluso a los que ya se han ido y lograr que lleguen. Hace poco, cuando estaba lo de los especialistas, ustedes vieron que se pretendía, o por lo menos una de las pretensiones era doblar, por ejemplo, salarios, ¿cierto? Si eso hubiese ocurrido, hubiera colocado a la caja en una condición de insostenibilidad, porque no solo hubiéramos sido nosotros los médicos, inmediatamente eso motivaba a todos los demás gremios a hacer lo mismo. Y esto es parte de la conciencia, creo yo, que como profesionales de salud tenemos que ir incorporando al interno. El otro tema es, el equipo trabajó en capacidades instaladas. Entonces, cosas que descubrimos, un hospital X, yo soy cirujano, vamos a ver, ustedes han escuchado el famoso TUSH, yo creo que todos estamos cansados del TUSH, ¿cierto? Entonces, hablaban del TUSH, es que el TUSH es un indicador mal construido, y vamos a hablarlo claro, porque el TUSH lo que me dice es cuánto del tiempo que yo tengo en esta sala puedo utilizar, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver el tiempo con el recurso humano? Entonces no puede haber TUSH de ortopedia, es TUSH de sala. Porque entonces empezaba a ocurrir cosas como las que han venido pasando, donde yo soy un cirujano que opero rápido, entonces a mí me pedían 5 horas y resulta que yo hacía 4 cirugías, porque cada una duraba 1 hora, pero había otro cirujano que hacía esas mismas cirugías, pero hacía 2 porque duraba 2 horas y media haciéndolas. Este consumía las 5 horas y yo consumía 4. A mí me decían que yo no había cumplido con el TUSH. ¿Cierto? Entonces, tienen que cambiarse justamente ese tipo de indicadores para empezar a generar indicadores que empiecen a medir otras variables más allá de lo que se habla por ahí. Y de lo que descubrimos también, por ejemplo, eran en una unidad hospitalaria, y resulta que yo soy cirujano y yo programo 4 horas para operar, pero sala de operaciones me da 1. Entonces, no es mi culpa estar ocioso, ¿cierto? O sea, no tengo sala, no puedo operar. Entonces me dedicaría a hacer, me acuerdo que me dijeron, se dedicaban a contestar recursos de amparo y otras cosas. Por supuesto, porque no los están dejando operar, porque no hay esa capacidad. Entonces, es empezar a identificar justamente la capacidad instalada, porque de esto depende todo. Y de alguna manera, aprovechar las capacidades ociosas de la infraestructura, de los equipos, etcétera, que se dan después de las 4 de la tarde o fines de semana o feriados o en la noche, para empezar a incrementar la producción por medio de este modelo. Lo otro es, como les decía, evitar esa subejecución de los presupuestos y ojalá que se gasten. Inicialmente la caja no está entrando en ningún gasto adicional, lo que está es cambiando el modelo de la forma de pago, pero ojalá que se gaste la plata y que más bien obligue a la institución de alguna manera a replantear estos montos, ¿de acuerdo? Pero es parte de lo que se está queriendo con todo esto. Y lo otro es, como les decía, y lo veíamos aquí en el cuadro anterior, todo lo que esté más cerca a capacidad instalada es más barato para la institución y más sostenible y tiene menor riesgo, ¿correcto? Todo lo que se aleje de aquí, o sea, por estas vías de excepción, evidentemente va a ser más caro y más riesgoso para la institución. Entonces, de alguna manera, lo que brindan todos estos modelos es tiempo. ¿Tiempo para qué?
para construir en materia de lo que es la transformación de un modelo de atención en salud o eventualmente para hacer ajustes en materia de capacidad instalada. De esta forma, se construyó a partir del modelo planteado un reglamento que se publicó el 29 de febrero de este año, que es este reglamento para la modalidad de pago excepcional por resultados para la atención oportuna de las personas, que básicamente resume lo que estamos hablando. ¿Por qué se colocaron 365 días calendario para la persona de la menor complejidad? Vean, hay que hablar de algo que es viable. Si yo hoy tengo desbordados los tiempos con la capacidad que tengo y para ajustarlos a un año necesito duplicar o triplicar mi capacidad instalada, si yo quisiera traérmelo a 6 meses, tendría que sextuplicar mi capacidad instalada y eso es insostenible. ¿Okay? Por eso es que hay que ser muy cuerdos y mesurados para empezar a hablar de estos temas y entonces considerar que tiene que haber una estratificación de la criticidad de los pacientes que están en lista de espera hoy en día, para que ocurra igual que como ocurre con el triage en emergencias. ¿Qué hacemos en emergencias? Atendemos primero lo más urgente y después vamos sacando lo menos urgente. El otro tema era lo que les mencionaba, que pasamos de proyectos a alertas, que los plazos de ejecución lo que buscan es solventar el problema de fondo, lo que generó la lista de espera. Entonces, de alguna manera, lo ideal es que no sean plazos largos porque dijimos, sale más caro que lo ordinario. Pero de alguna manera, que sean proyectos de 6 meses y puedan ser extensibles hasta por 4 periodos y eventualmente evaluar si se puede y volver a extender para justamente controlar el riesgo. Aquí hay otro tema que es súper importante. Como cualquier recurso, y principalmente nosotros como humanos, nos vamos a agotar. Entonces, parte de ese agotamiento hay que controlarlo. Entonces, no es porque yo quiero hacer 200, bueno, como está el doctor Vallecillo, voy a mencionar a Vallecillo, quiero hacer 200 lecturas de un tag hoy, esta semana, ¿me explico? Y entonces me voy y me leo las 200, claro, vos puedes hacerlo una semana, la siguiente semana ya 150, la que sigue vas a llegar a 100 y después vas a ir bajando porque te va a reclamar tu esposa de que no le estás dando tiempo, ¿cierto? Tus hijos o el mismo cuerpo te empieza a reclamar de que no tenés la fuerza para hacer eso. Y esto es parte del control, creo que también responsable de lo que es una atención con calidad, porque las primeras 200 quizás las haga muy bien, pero ya cuando yo estoy cansado empieza a deteriorarse el tema de calidad también. El otro tema es el de lo que les mencionaba de la necesidad de priorizar los pacientes, de definir lo que es el recurso humano crítico, y esto también es muy importante. No todas las unidades tienen el mismo recurso humano crítico. En algunas puede ser que el recurso humano crítico sea el instrumentista, en otras el médico, en otras son todos. Entonces, parte de lo que va a trabajar, en este caso, gerencia en la implementación, es identificar localmente cuál es ese recurso humano crítico para la aprobación de esto. Define también las reglas del juego, ¿verdad? Y aquí es muy importante. Como el modelo se vuelve económicamente más atractivo que incluso hacer guardias y dispos, pues no podemos atender o desatender las emergencias, ¿cierto? Incluso parte de lo que trabajó el equipo cuando hicimos la intervención de la UTRE es en hablar de que yo no tengo bomberos para que hayan incendios. Yo tengo que tener bomberos para que cuando haya un incendio, el impacto de ese riesgo materializado se minimice. De manera tal de que si yo tengo un cirujano X, un médico X, y ese médico atendió a un paciente en todo el mes en sus disponibilidades, está pago. ¿Me explico? O sea, yo no voy a llamar incendios o no voy a ir a provocar incendios afuera, o como los chistes que a veces uno se encuentra en internet, donde el ortopedista pone piedras afuera para que todo el mundo se fracture. ¿Me explico? Para que me lleguen al consultorio. Eso no lo hacemos en dispos y guardias. Entonces, parte de lo que sí se va a establecer es que quienes participen de esta modalidad, y eso es importante que se lo lleven, tienen que cumplir con el servicio y tienen que formar parte del servicio y atender también las disponibilidades y las guardias, porque aquí hay pacientes de por medio también. Lo otro es la forma de pago,
Y aquí es la gerencia médica quien define la modalidad de pago. En este caso, con el equipo aquí construimos un modelo económico que, como les decía, ahorita se llama CUNCAS, y ahorita lo vemos, que en este momento nos sirve para efectos del cálculo. Si el día de mañana hay otro modelo que es mejor para estimar, se va a hacer el cambio. Entonces, el tema de no colocarlo dentro del reglamento facilita eso para no tener que estar subiendo a junta directiva, en este caso la gerencia médica, a estar haciendo este tipo de cambios y el día de mañana no funciona CUNCAS y ocupamos construir otro. El otro es de las quejas, los trámites de pago. En el reglamento ya se define que no pueden exceder los 45 días después de que ya el especialista hizo el reporte de que tiene que pagarle. ¿Okay? Y esto es parte de lo que se va a controlar para evitar justamente de que se desmotiven por un tema de que hice 20 cirugías, ya tienen 6 meses y no me las han pagado. El otro tema es que también define la forma en la que el recurso humano no considerado crítico que va a participar de estas jornadas se le va a pagar, y es con las modalidades que ya de por sí por ley la institución tiene, que es de pago extraordinario. Entonces no es que se están desatendiendo a esas personas que no sean consideradas críticas. Lo otro que yo tengo que entender es, puede que hoy yo sea crítico, puede que en 5 años cuando ya estén los especialistas ya no soy crítico. Y es parte de lo que hay que empezar a entender dentro del modelo. Esto es parte de una propuesta, todavía no ha sido avalada por gerencia, pero es para que se colocó dentro del informe que construimos, de un triage que podría aplicarse eventualmente para efectos de listas de espera. ¿Por qué es importante aplicar un triage? Por ejemplo, en sala de operaciones. Yo en sala de operaciones atiendo todas las especialidades. Y lo que es prioritario para el ortopedista no es prioritario para el neurocirujano y no es prioritario para el cirujano general. Entonces, de alguna manera, ubicar un triage para que todos me cataloguen de la misma forma al paciente, lo que hace es ordenar la fila para saber quiénes tengo que meter primero. Y esto es lo que estamos haciendo con la propuesta que tienen por ahí, que está en análisis. Esto es parte del modelo CUNCAS, que lo que hace el modelo es establecer, con base a indicadores macroeconómicos, un costo unitario máximo de cobertura para la atención en salud que se basa en el Producto Interno Bruto y que se calcula para el recurso humano de la institución. Entonces, este mismo modelo se le puede aplicar al médico y se le puede aplicar al asistente de pacientes si eventualmente es crítico, se le puede aplicar al de registros médicos y a cualquier persona dentro de la institución que sea crítico. Lo otro es, dentro de las variables que considera, están el PIB per cápita en colones, el gasto nacional en salud, que actualmente es del 7.3% e interesantemente a nivel de los países de la OCDE es de un 8.8%. Y esto va mucho en el tema de lo que les mencionaba anteriormente. Los miembros de la OCDE son países ricos y además de ser ricos son viejos. Entonces, lo que nosotros estamos empezando a experimentar, ya ellos lo están experimentando hace rato y por supuesto han incrementado el gasto para tratar de contenerlo. Lo otro que considera es un indicador nuevo de la OCDE. La OCDE tomó todos los países miembros, hizo un estudio para tratar de determinar cuánto influye la inversión en salud sobre el PIB del país. ¿Okay? Para que lo entendamos. Y se encontró que para Costa Rica, por cada dólar que yo invierto en salud, termina impactando 1.2 dólares el PIB. Si le damos vuelta a la ecuación, uno podría decir que alrededor del 20% del PIB se explica por lo que el país invierte en salud. Y de ahí la importancia de sostener un sistema como la Caja. Aquí. La tasa de cobertura, que según Estado de la Nación, por ejemplo, es de un 91%, ustedes encontrarán variabilidades dependiendo del estudio, pero oscila más o menos entre el 85 y 94%, históricamente. El otro es la cantidad de población que se cubrió en el año anterior y la cantidad de atenciones que se brindaron dentro de la institución. Contrario a lo que se piensa, la institución ha incrementado sustantivamente la cantidad de atenciones. Lo que pasa es que yo puedo incrementar la cantidad de atenciones, pero si no tengo más capacidad instalada o resolutiva, voy a llegar a un tope donde no voy a poder incrementar más. En Costa Rica, esto fue en el año 2023, actualmente la institución brinda en promedio por cada paciente 4 atenciones en salud.
Y esto ha venido creciendo. En el 2022 era 3.6, en el anterior 3.2. ¿Eso qué es lo que le está diciendo? Que la institución cada vez brinda más atenciones en salud por persona, me explico. Pero no hemos llegado a cubrir lo que se necesita. Europa y los países miembros de la OCDE brindan 6.8 atenciones en promedio por asegurado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros como institución? Vamos a llegar a eso. El otro tema que considera es que entonces considera un factor de equilibrio. Ustedes saben que a mayor demanda y menor oferta, pues se dispara el costo, ¿cierto? Es un tema económico. Entonces, cuando hay sobreoferta, lo que ocurre es que el costo se viene abajo, ¿cierto? Entonces, lo que crea aquí este indicador es ese modelo de equilibrio para determinar en cuál momento la institución va a tener la capacidad instalada necesaria para estar en el equilibrio que anteriormente mencionábamos, y en ese momento se equilibra la balanza, ¿ok? Y considera el tema de cargas sociales también. Con todo eso, asociado a los temas de la complejidad con la que se brindan las atenciones y los tiempos, se construyen tablas, y ya por ahí ustedes han ido viendo, porque ya he visto que circulan en redes sociales, de prototipos de tablas que se han ido negociando, de los precios unitarios de las atenciones. ¿Para qué? Ahora es mucho más fácil calcular para temas presupuestales. Antes me daban 100 millones y me decían ejecute las cirugías que le alcancen con eso. Hoy le vamos a decir, le voy a dar 100 millones y me tiene que dar tantas cirugías. ¿Me explico? Porque es un valor nominal. Y esto empieza, para efectos de control, a ser más fácil de controlar, e incluso para la institución, cómo presupuestarse para eventualmente atender con mayor facilidad el tema. Ok. Pamela, te cedo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, primeramente presentarme, mi nombre es Pamela Aguilar y soy asesora de la gerencia médica. Gracias. Bueno, yo quiero iniciar agradeciéndole al doctor Jiménez por la exposición y a todo su equipo de trabajo que pues tiene más de un año trabajando en esta propuesta que ya fue aprobada por junta directiva, ¿verdad? Actualmente el espacio que el doctor Jiménez me brindó el día de hoy desde la gerencia es para comentarles cómo vamos con el proceso de la implementación. Y aquí es importante saber que bien, como ya les comenté, el reglamento se encuentra aprobado, pero existe todo un marco normativo detrás de esos artículos que ustedes visualizaron ahí, que era solo un extracto de lo más importante que debe venir reglamentado o más bien establecer las líneas para su ejecución. Entonces, pues nos encontramos en ese proceso. Vamos a iniciar con la especialidad de radiología, siendo que es una de actualmente las más críticas y por supuesto que nos apoya tanto en la toma de decisiones y el abordaje de los pacientes. Ya tenemos inclusive los precios aprobados, como bien los mostró el doctor Jiménez, y hemos estado en conversaciones con algunos, bueno, no con todos los centros médicos que tienen el servicio, ¿verdad? Y algunos han remitido la información para poder implementar en sus centros de una vez este proyecto en el servicio de radiología. Entonces, ese proceso inicial de la solicitud, ¿verdad? Muy importante. Y pues estamos también trabajando de la mano con los hospitales nacionales y especializados que tienen también el servicio de radiología y que se encuentran críticos específicamente en lo que son las lecturas de TAC. Entonces, de mi parte, nuevamente agradecerles por el espacio, a la Unión Médica, que siempre han sido de gran apoyo para nosotros, y comentarles que, bueno, esto también es parte o una de las tantas estrategias que estamos trabajando desde la gerencia para el abordaje de las listas de espera. Muchas gracias. Nosotros somos invitados, entonces vamos a preguntarle a los anfitriones cuál era el protocolo. Bueno, muchas gracias a Yerick y a la gerencia médica por esta participación, que indiscutiblemente Unión Médica estuvo totalmente de acuerdo en que todos ustedes estuvieran enterados
de este nuevo planteamiento que tiene la Junta Directiva de la Caja para resolver el problema tan serio para el país y para los pacientes de las listas de espera a través de este proyecto que nos pareció a nosotros interesante y que, siendo un proyecto que se va a realizar con los recursos internos de la Caja, nos parecía lo más conveniente. Pero además de eso nos parecía conveniente porque cuando nosotros conversamos en junta directiva con el doctor Jiménez y representantes de la gerencia médica, nos quedó muy claro que esto se negociaba con los colegas. Y me imagino que se negocia con los demás profesionales o con los demás trabajadores que tengan que participar de este nuevo proyecto. Por supuesto que estuvimos totalmente de acuerdo en que ustedes pudieran escuchar al doctor Jiménez y a la gerencia médica, que junto con la junta directiva y la presidencia ejecutiva están llevando adelante este proyecto, que cuando yo escuché al doctor Jiménez plantear esto, yo le decía, bueno, sí, que las jornadas de producción, que yo no sé cuánto han beneficiado y que de veras han disminuido en parte las listas de espera, de ahí a veces los colegas lo que nos decían era, los directores médicos, no, es que cada 6 meses hay que hacer un proyecto y el proyecto dura 6 o 8 meses para que se apruebe. Ahora pareciera que eso no se va a seguir dando, porque si en 6 meses no resuelvo la lista de espera, pues entonces que haya, que eso continúe para tratar de resolverlas y que no tenga el hospital o la unidad tener que hacer un proyecto para que duren 8 meses para decirme, sí, tiene razón, que siga el proceso. Pero bueno, yo creo que es importante lo que se está planteando. Vamos a dar 10 minutos porque se nos está cayendo la agenda, y vamos a dar 10 minutos para que le hagan ustedes preguntas, y lo que es importante es dejar claro que este proyecto, que nos parece interesante, que lo que está esperando es la implementación de la gerencia médica, pues vamos a tener que presionar a la gerencia médica para que esto se implemente, porque es un reglamento que ya está aprobado por junta directiva. Lo único que se necesita es implementarlo para tener ya a los colegas y a los equipos trabajando bajo este concepto. Bueno, vamos a llevarlo en orden. Sí. Hola. Por favor que se presenten y la pregunta muy puntual. Gracias. Aló. Bueno, más que comprobado que está encendido. Buenas tardes ya, porque ya ya entramos al mediodía. Soy el doctor Edgar Escobar, soy médico pensionado, apenas voy a cumplir 2 años y de la zona sur. Conozco al doctor Jiménez porque trabajó en el hospital Tomás Casa y de allá nos comunicábamos. Pero bueno, haciéndote la pregunta, en la caja estamos acostumbrados a que lo temporal se vuelve permanente. Las jornadas de producción ya se han vuelto un sistema de trabajo. Pero resulta que las jornadas de producción es como estar trabajando también con tiempo extraordinario. Entra como quien dice en esa modalidad. Hoy nos explicaste lo que significa capacidad instalada. Pero yo me quedo corto, aquí me pregunto, no soy administrador ni soy tampoco economista. Hemos visto todas las deficiencias que puede haber en una capacidad instalada, pero ¿cuál es lo más importante? Y tú lo dijiste, el recurso humano. Nos diste un ejemplo bueno, lo que pasó en el México y cómo se trasladó todo el sobrepeso al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, no hubo mayor capacidad en el recurso humano. ¿Producción de qué? De recurso humano, ¿en cuanto a qué?
gente que se especializara en radiooncología. Es decir, íbamos a seguir con el mismo déficit. Íbamos a seguir trabajando con las jornadas de producción como hasta ahora, que ya se han creado todo un sistema, pero la pega sigue. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto todavía eso. Y las listas de espera van a seguir siempre. ¿En dónde está el problema? Mayor capacidad en conseguir recursos humanos. Es decir, capacitar especialistas en todo lo que se necesita para resolver e ir resolviendo las listas de espera que siempre van a haber. Si nosotros no trabajamos en eso, y por otro lado, si para poder tener eso hay que pasar 6 meses, y más en los pacientes que padecen de oncología, ¿qué va a pasar? Pero si no trabajamos en eso, seguimos acomodándonos como lo hace muchas veces la caja. Y es trabajar y acomodarse a lo incómodo. Si uno puede resolver 2 cosas, ¿para qué vamos a buscar a otro? Si este nos resuelve las 2 cosas. Y ahí es donde viene el sobrecargo de trabajo, ahí es donde viene el desánimo, el desgaste y el agotamiento, y la gente termina yéndose. Tenemos que seguir trabajando en buscar la manera de tener el recurso humano suficiente de médicos y además de eso el resto de personal de salud que se necesita, además de las instalaciones y de los otros insumos. Es la única manera. ¿Cómo está la solución ahí? Perdón, Esa es mi pregunta. Ya tenemos una lista. Ok, era un comentario. Muchas gracias, doctor, de verdad. Ya tenemos una lista. Hacemos la consulta puntual, por favor. Doctor Fuentes. Buenos días, mi nombre es Wilfredo Fuentes, soy médico también pensionado, tengo 2 hijos médicos activos. Sí. Trataré de ser breve y conciso. ¿De dónde viene el problema? Existen élites globalistas, económicas e inversionistas en salud que dictan las políticas para Occidente. Cuando yo digo Occidente me refiero al mundo occidental, Europa y América Latina. Como dijo el doctor, este es un problema mundial. Esta gente dicta las políticas en salud y se la mandan a todos los países como una libreta, como una receta, y tiene cada gobierno que irla cumpliendo. Dentro de esos inversionistas en salud globalistas existen nacionales y la van cumpliendo a quienes les dicen no formen más plazas en salud y nosotros obedientemente no abrimos más plazas. Y el pueblo y el usuario va creciendo en forma aritmética. ¿Ah? Y viene gritando esta gente y dice, el modelo de salud no sirve, privaticémoslo. ¿Quién quiere oír eso? Los inversionistas en salud, extranjeros y nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos globalistas crean el problema y después vienen a decirte, te vendemos la solución. Privatice esto, esto y esto. Y hemos caído en esa trampa, Costa Rica, América Latina y Europa. Nada más. Gracias, doctor Fuentes. Doctora Ramírez Zumbao, o doctora. Hola, yo tenía más que todo una pregunta, aparte del comentario de que nuevamente se está normalizando en nosotros lo que es el tiempo extraordinario, ¿verdad? O sea, tiempo que nosotros tenemos en familia, tiempo que nosotros tenemos con lo que queramos hacer en nuestro tiempo extraordinario, se está normalizando de nuevo. Pero bueno, en fin, mi pregunta es, ok, son procedimientos, ¿va a ser solo para los procedimientos o va a ser para las listas de espera que hay en atención primaria? Porque, por ejemplo, yo he estado en ciertos EVAIS donde a mí me da honestamente pena decirle a una señora que llega para atenderla algo, de ahí, señora, o sea, en 2, 3 semanas tal vez encuentro una cita, o quédese ahí sentada y va a ver de dónde, ¿verdad? Sacamos. Eso es una. La otra es, si es para procedimientos menores, ¿qué tan equitativo va a ser? ¿Por qué? Hay áreas de salud que se dividen en varios EVAIS desconcentrados, en tal EVAIS, por la cantidad por la población o por lo que sea, se dan nada más 2 días a la semana de cirugías menores, pero en otro EVAIS se dan 4 días a la semana de cirugías menores, en otro EVAIS se dan 3 días a la semana, entonces quedamos en desventaja los médicos generales, ¿verdad? Nuevamente, en el sentido de que el que tiene 4 veces a la semana las cirugías menores, entonces va a tener menos pacientes
pacientes de estos que están quedando por fuera de las listas. Entonces, ¿qué tan equitativo va a ser para todos los servicios? Porque igual pasa hasta con especialistas. Están hoy en el servicio de igual cirugía menor, casi no llegan, pero mañana van a estar en quirófano y van a llegar más. Entonces, ¿qué tan equitativo? O sea, yo entiendo que para la población en general, si esto lo sacamos hoy por tele, se va a ver súper bonito, ¿verdad? Pero para la población médica, que somos los que estamos lidiando con esto, aparte del incentivo económico, que igual el incentivo económico está en las guardias, ¿verdad? Ya nosotros normalizamos nuestro tiempo extraordinario. ¿Cuál es el incentivo de dar consultas así, ¿verdad? Y qué tan llamativo es para nosotros o qué tan equitativo va a llegar a ser. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos a ver si puedo atenderlas. Vamos a ver, doctora, a nivel internacional, de hecho, le voy a ser muy franco, hoy en día países como Francia, Canadá, por ejemplo, y muchos países de Europa han empezado a quitar horarios y han dado flexibilidad, si me preguntan eso, sobre todo al recurso humano más crítico. Justamente porque, como le decía ahora, hoy en día tenemos, por ejemplo, a nivel caja, 10 sentados cirujanos que no les dan salas porque no pueden operar y de alguna manera eso también termina haciendo que se vayan a otro lado a trabajar, ¿cierto? Porque lo que quieren es operar. El tema de flexibilizar esto y de poder utilizar tiempos que hoy en día no están aprovechados con la infraestructura y eso, pues genera esa flexibilización que usted señala y que desde mi, y esto voy a hablar lo personal, desde mi concepto creo que es probablemente la ruta que va a seguir la institución en algún momento, porque es una ruta que hoy se está siguiendo en otros países, me explico, donde yo le pago por lo que usted hace. O sea, creo que también es un tema beneficioso. Si usted me pregunta, los salarios tienen un problema cuando se pagan por jornadas. Es que lo que yo le pago a usted es que usted me llegue de 7 a 4, no precisamente que me saque lo que ocupo que saque. Y aquí todo lo hemos vivido, donde hay algunos que no sacan y hay otros que sacan un montón y les terminan pagando lo mismo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, un modelo de este tipo se vuelve equitativo para premiar justamente a las personas que más se esfuerzan. Entonces, si me preguntas por ese tema de la flexibilización, anda por ahí. En el tema de lo que mencionabas con medicina general, ¿okay? Es un tema que se ha considerado, pero que todavía no es un abordaje inicial. Como le dije, esto es un proyecto que va a empezar con pilotos, entonces pues no podríamos meterlos a todos en el mismo saco porque al final se nos va a hacer un cambalache, entonces de alguna forma hay que ir empezando poco a poco, pero por supuesto que tenemos mapeadas las necesidades que tiene atención primaria en el país, ¿de acuerdo? No sé si con esto atiendo lo que me dices. Vamos a ver, doctora, como le digo, como todavía no estamos con atención primaria, adelantarme a lo que usted está diciendo no podría porque necesitamos primero montar la estrategia, ¿me explico? Lo que sí le digo es, por lo menos, y aquí me acompaña el doctor Alejandro Vallecillo, ¿verdad? Que tal vez puede externar que el doctor Vallecillo es radiólogo y es parte de los con los que ya vamos a empezar a trabajar, tal vez para no hablar yo, y para que él hable desde su perspectiva como radiólogo, cómo están percibiendo el modelo, y quizás tal vez eso le atienda un poquito de lo que usted menciona. Doctor. Bueno, buenas tardes, ya otra vez, un gusto. Alejandro Vallecillo, radiólogo del San Juan de Dios. Entonces, realmente esto se percibe como una apertura por parte de la Caja, por parte de la Presidencia, para la atención de listas de espera. ¿Qué fue lo que pasó? De que en el San Juan de Dios sí se vivió y se ha vivido en todas las especialidades de que todo el mundo renuncia y agarra y se va. Y se va porque yo como radiólogo, a mí me pagan más los 15 minutos o los 20 minutos que duro haciendo un estudio afuera
que en la caja. Y esa es la realidad en todas las especialidades. Y eso es la gran fuga de especialistas que tiene la caja. Y realmente, aunque la caja los forma y los hace, y usualmente los mejores, todos mis profesores y todos los que nosotros hemos conocido, y los médicos generales con los cuales yo compartí muchos años en la Maestre Fallas, ahí están, de ahí se van. ¿Por qué? Porque por necesidades. Eso es una cosa muy clara. Entonces, después de conversar, plantear y hablar con todos los jefes de servicio a nivel nacional, por lo menos de la gran área metropolitana, y ver las necesidades de la periferia con las listas de espera, se llegó a analizar en base al tiempo contratado, en base al salario base, en base a la complejidad de los estudios, a tarifas. Esto se dice así, es producto terminado en tiempo extraordinario. Y ya con este producto terminado en tiempo extraordinario, a fin de cuentas, se nos va a dar por cada cosa que hacemos. Entonces, digamos, yo perfectamente hoy, si esto saliese hoy, yo podría agarrar y decir, no me voy para mi privada, no me voy para un hospital privado, me es más rentable estar en la casa viendo los pacientes del San Juan de Dios, viendo las mamografías, viendo los TAC, viendo las densitometrías, o citándome 20 pacientes en la tarde de 4 a 8 de la noche, o me cito 50 TACs a la semana, que se me van a dar a mí por costo. Y esto salió en base, conociendo los precios de mercado, conociendo a la base, a la realidad nacional, ¿verdad? Porque nosotros no vivimos en un país de primer mundo. Todos conocemos las estadísticas de Noruega, de Canadá, pero vivimos una realidad nacional. Entonces hay que tropicalizar las cosas para no pedir de costos elevadísimos que nunca se nos van a dar, sino hay que llegar a una normalidad. Y a mí a ver, yo realmente trabajo en muchos lugares, en muchos centros, y esto me parece una cosa buenísima. Además, hay compañeros míos que no trabajan en la caja y que ya han visto los costos, han visto las tablas. Si ustedes ven 100 mamografías, lo ejecutan en 2 días, 50 mamografías todas las noches, de 6 de la tarde a 10 de la noche, 50 mamografías, 10 por hora, y ustedes se dan cuenta, solamente de multiplicar. Esto realmente es una apertura brillante para que la caja vuelva a ser la mejor contratadora de servicios. Y yo feliz porque voy a trabajar en la caja, voy a trabajar en el San Juan de Dios, que es, bueno, también trabajo en el de niños y a veces he trabajado en Guapiles haciendo una que otra guardia, ahí la gente. Pero entonces vamos a resolver, y nosotros mismos vamos a resolver. Esto no se va a ir para afuera, se va a quedar con nosotros, con los empleados de la caja, porque todos nosotros somos empleados de la caja y queremos la cajita. De una u otra forma nos ha ayudado a irnos a congresos, o nos ha incentivado a estudiar más. Entonces, si esto, plan piloto, nos va bien, funciona bien, se va a extender y hay muchas otras especialidades. Y si la doctora pregunta, francamente, si una vez que se resuelva la lista tan crítica que hay, vamos a ver, existen 99 radiólogos ausentes en este país, que eso fue lo que salió en La Nación, 99 personas que no interpretan estudios. Ok, entonces, nosotros, los radiólogos, ¿lo resolvemos nosotros? Pero hay que darle atención, entonces mejor lo resolvemos nosotros. Y en ese sentido, todas las demás especialidades. Y en ese sentido, yo no soy quien, pero yo me imagino que las cabezas pensantes van a decir, bueno, esto me funcionó en especialidades, me funcionó en cirugía mayor, luego en cirugía menor. Mira, ese doctor en ese país tiene tantas personas más. Yo no vería, yo no soy quien, ¿verdad? Pero yo no diría, ¿por qué no se puede exponer ese modelo? Lo que hay que correr es con los tiempos para poder montar el proyecto lo más pronto posible de parte de la gerencia médica. Ahí sí ocupamos mucho apoyo, pero ahí va poco a poco, porque hay que hacer el reglamento, como ya explicó Pamela. Entonces, esto es la salvación, para no tercerizar, para que el producto se quede en el país, para que la gente quiera volver a trabajar en la caja y la caja vuelva a ser la mejor contratadora. Entonces, vamos a ver, yo puedo bajar mi jornada a 4 horas, trabajo 1 y 2 y los miércoles hasta las 12 del día, y todo lo demás lo puedo hacer por cuncas. Entonces existe esta versatilidad en contratación. Esto es una apertura que yo, bueno, en los 15 años que tengo que trabajar en la caja, nunca había visto. Yo tengo una antigüedad como de 15 años más o menos, ¿verdad que sí la iba? Como 15 años, tengo yo. Entonces, a mí este modelo me paga más. Yo para llegar a estas tarifas tendría que tener unos 35 años o 30 años de trabajar en la caja. En cambio, con esos montos, toda la cantidad de gente que está saliendo que renuncia hoy, porque todos los vemos, terminan hoy la especialidad y el día siguiente renunció.
y ya está en algún otro lado. Entonces, esto sí es atractivo. Ok. Bueno, seguimos pero nada más rápidamente. Doctora, tal y como la hace Unión Médica Nacional con cada proyecto, va a velar para que la distribución sea justa, equitativa y a derecho. Y para eso va a estar Unión Médica Nacional, porque en la administración pública rige el principio de legalidad, ¿verdad? Ok. Doña Marixa Segura, de la Junta de Salud de Heredia. Buenas tardes. Más que todo va dirigido a la caja. A los doctores les agradezco mucho porque gracias a ustedes estoy viva, como muchas compañeras también oncológicas. El licenciado doctor decía que había una atención oportuna. Realmente no la estamos viendo como pacientes. Voy a hablar no como Junta de Salud, sino como paciente. Como pacientes no estamos viendo una atención oportuna. Cuando nos dan una cita, nos la dan a destiempo y resulta que pasan 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, hasta que logramos llegar donde está el médico que nos va a atender. Cuando llegamos donde el médico resulta que ya el cáncer se salió de su estado y pasó a otro estado. ¿Qué significa esto? Que tanto el paciente como la caja va a incurrir en gastos, en tiempo, y el paciente va a sufrir también todo ese proceso que ya sufrió en espera de la atención y del diagnóstico oportuno. Entonces, es ahí donde les decimos a los médicos, por favor, sensibilizarse con los pacientes. Sabemos que somos muchos y que el cáncer está creciendo, que no solamente es cáncer de mama, ni cáncer de próstata, ni cáncer de todos están creciendo en una manera desproporcional, pero esta atención hace que la caja minimice esos gastos también, si nos dan una atención oportuna, rápida y eficaz, porque tenemos muy buenos especialistas en Costa Rica, realmente son geniales, porque la verdad es esa, yo no necesito ir a Estados Unidos para que un médico me sane. En Costa Rica los tenemos y están muy bien preparados. Entonces, es eso, el tiempo de espera para nosotros no es un tiempo de espera agradable. Cuando ya nos van a atender, muchos ya han muerto. Entonces, estamos viendo también la parte metastásica, que ahora resulta ser que si yo salgo con una metástasis, ya no soy un paciente primordial, si no estoy en primer plano. Si fuera el paciente diagnosticado en primer plano, me dan atención, pero como soy metastática y ya hay una enfermedad de por medio, ya no soy tan importante porque ya yo estoy diagnosticada. Entonces, eso nos mata también y yo quiero vivir esos 5 minutos más por mi familia, por mí misma. Entonces, sensibilizarlos también a ustedes. Decían que los pacientes se enojan, claro, obviamente nos enojamos. Algunos somos más nobles, otros no. Pero esa parte de sensibilizar al médico, que ojalá lo lleven también con los profesores, los académicos que están formando a esos nuevos médicos, es de sensibilizarlos, de ser amable con el paciente también, de ponerse en el zapato del paciente en ese momento. Sabemos que ustedes tienen que poner una valla para no sentir lo que siente un paciente y seguir adelante como médicos, pero si el médico fuera un poquito amable y escuchar al paciente desde la perspectiva de su paciente, preguntándole cómo se siente, qué desea usted, qué espera usted y cómo le puedo yo ayudar. Muchas veces nos dicen, yo soy el médico, yo soy el que sé, estamos muy de acuerdo, pero yo conozco mi cuerpo y yo sé lo que estoy sintiendo y sé lo que estoy pasando y no todo el tiempo tengo el apoyo familiar, muchos van solos a sus citas y pasan procesos solos, entonces les pedimos por favor que se sensibilicen, que la caja, agradecerle por eso. La otra es los medicamentos de alto costo, resulta que los aprueban, pero cuando el paciente logra recibirlo, la caja todavía no le ha dado el medicamento y cuando ya le dice que sí, el paciente falleció. Entonces, tratar de ese tiempo de espera, por favor, sea más corto para que el paciente reciba ese tratamiento a tiempo. Y también los protocolos.
Y los hospitales están equipados para atender al paciente. Muchos de los equipos están obsoletos, pero resulta que para un diagnóstico certero el médico necesita un equipo más joven. Los equipos tienen un tiempo de vida de 10 años y muchos de esos equipos resulta que la caja los puede dar, pero hay un protocolo larguísimo para que el hospital lo reciba. Y eso perjudica también al paciente y perjudica a la caja porque vienen los altos costos. Entonces también valorar eso, el tiempo de protocolo, eso sería mi… Gracias, doña Marixa. Por eso es importante que luchen las juntas de salud para que no se privatice la caja y luchen por el aumento del salario de los médicos. Doctora Claudia Salazar. Buenas tardes, doctora Claudia Salazar, 7139. Soy médico general del área de salud de Siquirres. Fui la encargada 10 años del Comité de Promoción de la Salud y ayudé a la caja a montar el sistema para informáticamente recoger y de forma ejecutiva los hallazgos de promoción de la salud en Costa Rica, porque hablábamos de eso y promoción pues no es lo que pensábamos que es promoción, ¿verdad? A veces pensamos que promoción y es prevención. Cosas importantes del discurso de la primera persona que estaba dando la conferencia que me llamó la atención es el caso de países europeos. Acabo de terminar mi tesis en la maestría de servicios de salud sostenible y la hice sobre indicadores de productividad realmente funcionales para la caja y lo hice en diabéticos de Costa Rica y diabéticos del área de salud de Siquirres durante un periodo de un año y me encontré una cosa muy importante y es que la caja decide políticas antojadizamente y entonces dicen vamos a hacer por ejemplo, el proyecto de seguimiento farmacoterapéutico. Y me encontré que había personas que tenían 15 atenciones y sus labores, sus exámenes de laboratorio y lo que tenían que hacer ellos, porque la promoción incluye que el paciente quiera, y en Costa Rica tenemos el proyecto o la idea de los medios de comunicación de que pobrecito, y el malo es el médico. Pero el problema es que el médico tiene una mínima atención y la enfermera tiene una mínima atención en el paciente. El paciente tiene la responsabilidad y tiene que comprometerse. Y en Costa Rica no existe la cultura del compromiso. Entonces, hay países que les voy a poner, por ejemplo, que me encontré en la tesis, ahora que hablaron de la OCDE y de Europa y cómo van las enfermedades no infectocontagiosas y crónicas, que las estudié también, y me encontré que en Finlandia hay un 50% de descendientes que hacen diabetes y en Costa Rica, en el libro que nos dieron, en el manual que tenemos que tener en todos los 2000 y pico de WISE, dice que hay un 10% de diabéticos. Sin embargo, en el Congreso Médico del año pasado, los diabetólogos, los endocrinólogos de Costa Rica y de Latinoamérica definen que hay un 30%. Entonces, me llama mucho la atención que el libro que nos dan a nosotros, que es la Biblia de diabetes, nos habla de eso, hablando de las cronicidades que nos cuestan caro, ¿verdad? Oportunamente. Entonces, me encuentro que los países estos dicen, porque son muy pequeños, tienen una cantidad de endogenes ahí y se manifiestan las enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas, promoción de la salud le puede decir a países como Finlandia que está muy bien y que su salud está muy bien, pero no porque tienen un PIB digamos de un 2% más o lo que sea, sino porque su descendencia, su plata y sus características hacen que, digamos, la sociedad los ponga a hacer ejercicio 5 veces por semana, que es lo que se ocupa, no lo que nosotros decíamos de 3 veces por semana. Hay dieta, hay oportunidad. Yo estoy en la zona atlántica y lo más verde es un banano y además de eso es la piña, ¿verdad? La hoja de la piña, pero no hay oportunidad de cosas verdes. Nosotros producimos tubérculos. Entonces la gente de la zona Huetar, Caribe y muchas zonas de estas, ¿verdad? Como San Carlos y otras, producimos tubérculos.
No producimos cosas verdes que nos ayuden a tener esa calidad que dice la promoción de la salud. Me preocupa porque, digamos, la población, yo oigo muy optimista esa versión de que las personas van a mejorar con la promoción. ¿Cómo van a mejorar si la población se está volviendo inversa? Ya tenemos una población inversa. La doctora Delia Weiss Cairo 1, yo ya estoy tan hecha leña como los pacientes míos porque tengo 20 años de atenderlos y la población se dio vuelta. Antes buscaba dislipidémicos, hipertensos, diabéticos, ahora busco enfermedades que sean consecuencia de eso porque ya se dio vuelta la pirámide poblacional. ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos da la institución? Que no necesariamente son ustedes, ¿verdad? Nos dan los recursos, nos ponen un CAIS lindísimo, nos ponen salas de operaciones y no nos dan las plazas para poner a la gente a funcionar ahí. Entonces, el problema es, y lo digo en serio, el problema es, y lo oí del Colegio de Médicos porque soy delegada, lo oí la semana pasada, bueno, el punto es que tenemos la cantidad de especialistas, no los chineamos, los maltratamos, permitimos que el mismo presidente de Costa Rica y Pilar Cisneros hablen pestes de los médicos, hasta que da vergüenza decir soy médico. Vi una caricatura de un médico, de Garfield, que decía el dueño de Garfield, bueno, mira, yo soy ilustracionalista de un periódico y sale un chaval que dice, yo soy médico y era como Superman. En Costa Rica decimos, yo soy médico, porque nos da vergüenza, porque la gente se nos echa vagos, aquí, allá, el presidente sale hablando mal de nosotros. Se nos fueron los especialistas, doctora, por falta de chineo. Por algo al principio, y yo recibí las atenciones, yo recibí las clases con el doctor Miranda, nos decía que Costa Rica se hizo para chinear con los medios que había al médico y al especialista, y los dejamos irse. Se fueron 155 para Canadá este año, especialistas de primera categoría que se los pelea el mundo. El programa Angibrú de Alemania me ha llamado 100,000 veces para que me vaya como médico, porque además de eso soy administrador de negocios, y entonces les digo, ¿qué pasa con la Junta de Salud que tiene que proteger? Y mira, tenemos demasiados indicadores encima de nosotros para demostrarnos que somos malísimos y para que nos vaya muy mal y uno ya tiene miedo de ir al trabajo. Gracias, siempre hay reforzamiento negativo. Gracias. Bueno, por acuerdo de Junta Directiva les informo que quedan todavía bastantes, entonces por favor, preguntas puntuales a la presentación. Vamos a llevar el tiempo, es que estamos en hora ya un poco complicada y les agradecemos, por favor. Doctor Montealegre. Adrián Montealegre, dos cosas rápidas. Porque con la presentación es muy claro que la tercerización no sirve para nada. Entonces, ¿por qué se ha hablado tanto presidencia ejecutiva de lo importante que es hacerla? Y lo otro, que ahí dijo que es como por las nuevas generaciones que la gente migra. No son las nuevas generaciones. Yo tengo 45 en este momento y compañeros míos en el hospital de mi edad casi no hay ninguno, y es del San Juan de Dios. Entonces, la gente que no se va es los que están cerca de la pensión o los que necesitan sacar un poco de colmillo. Entonces, que analicen esa parte, porque creo que no es las nuevas generaciones, sino que por las condiciones de casi todas las generaciones se van. Doctor Jiménez. Sí. Buenas. Vamos a ver, doctor, no dije que las nuevas generaciones migran, dije que las nuevas generaciones tienen otros objetivos más allá de solo trabajar. Me explico, y mucho de lo que piden es calidad de vida, ¿cierto? Y entonces, si bien es cierto, vamos a ver, todos los seres humanos tenemos motivaciones distintas, ¿cierto? Algunos la motivación principal es dinero, como lo que estamos viendo ahorita, pero ustedes van a ver que incluso cuando ya esto funcione, que es lo que esperamos, y ya haya dinero en las bolsas de los especialistas, puede ser que alguno de ellos diga, es que me estoy matando en esto. No todo es plata. Yo estuve en CAE, estuve en Estados y en otras cuestiones, y mucho de lo que nos decían en el tema de manejar especialistas es que hay que incentivarlos a veces con cosas no económicas. Para mí, desde mi perspectiva, y es parte de lo que hemos tratado de impulsar, la investigación es una oportunidad de incentivar a muchos.
en materia de salud, y no solamente en el segundo o tercer nivel de atención. Para mí debería hacerse investigación en todos los niveles de atención. ¿Okay? El tema de docencia tiene que premiarse de mejor forma y reconocerse la docencia, porque justamente hemos visto cómo se ha deteriorado la calidad de la docencia en Costa Rica, la calidad de la educación en salud en Costa Rica. Entonces, de alguna manera necesitamos retener a los especialistas buenos, a los médicos buenos, a los profesionales de salud buenos en general, para que ellos también perpetúen esa calidad dentro de la institución. Entonces, como le digo, doctor, hay muchas más cosas que solo lo que estamos presentando hoy aquí. En cuanto al tema de tercerización, pues no me podría referir al tema porque no es parte de lo que traíamos para el día de hoy, pero desde el análisis técnico, vamos a ver, si bien es cierto, no debería ser considerado primario, como se presentó en la ponencia, sigue siendo una alternativa. Si la casa a mí se me está inundando y ya recurrí a todo lo que yo podía hacer y se me sigue inundando, pues sigue estando en una alternativa que va a seguir latente siempre. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿de acuerdo? Entonces no es algo con lo que podemos decir no existe, o sea, va a existir y siempre existe en otros países. Los países europeos ya lo aplican, me explico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros o qué es lo que se está proponiendo en este momento? Se van a agotar primero las vías internas. Y yo creo que eso es lo más importante en todo esto, ¿verdad? Muy bien. Sigue doctora Vega Pallavicini. Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Cindy Vega Pallavicini, trabajo en una de las clínicas metropolitanas en el primer nivel de atención. Bueno, tengo muchos comentarios, pero voy a nada más darles las preguntas. Doctor Jiménez, usted puso dentro del corazón de su presentación en lo más alto la promoción de salud. Yo soy coordinadora hace como 10 años de una comisión local de promoción de salud y no veo que avance, no tenemos norte, nos quejamos, hablamos, nos dicen cosas que están en la teoría, pero en la práctica no las podemos ejecutar. Sinceramente, y qué pena decirlo, es un desastre la promoción de salud en la caja. No hay una estrategia adecuada que nos dé una ruta clara que podamos hacer para mejorar en el futuro. Lo he hablado con personas que tengo conocidas de la gerencia y me dicen simplemente que no han podido avanzar porque tienen problemas de comunicación con la gente encargada de promoción de salud. Y lo otro que me preocupa mucho, entonces, ¿qué está pasando con promoción de salud? Esa es una pregunta que no estoy segura, porque creo que ustedes no son del eje de la gerencia que maneja eso. También, por lo que he visto, son islas, ¿verdad? No, lástima que las gerencias, la figura del gerente no ha podido interconectar todo eso, porque sería otro gallo el que cantaría en la caja. Lo otro es que me preocupa mucho, nos pasaron una propuesta de plan de promoción de salud y nos sacaron a los médicos y a los odontólogos de las comisiones de promoción de salud. Ellos explican sus motivos y ahora la figura principal es trabajo social en promoción de salud. Me parece absolutamente ilógico, aberrante, no encuentro ni pies ni cabeza a esa propuesta. Lo único que he pensado, y perdón porque yo soy muy directa, los que me conocen lo saben, es porque a nosotros son los que nos miden la producción. Entonces tenemos que producir y no podemos educar, pero extrañamente en la ficha técnica dicen eduquen promoción de salud y nos obligan, ahí sí, pero en la producción, no yendo a las comunidades y donde deberíamos de estar como desde el principio de la caja donde estaba el médico, a la par de las comunidades, nos están sacando de esa figura y simplemente no entiendo. Entonces quería externarles mi preocupación y preguntar si tienen alguna explicación a esto y si no, pues que lo externen en el eje de la gerencia que se dedica a esto, porque yo estoy muy preocupada. No sé si la Unión Médica lo conocía, pero no puede ser que pidan psicólogo, trabajador social, que ni siquiera son ciencias propiamente de la salud, en una cuestión tan básica de salud. Muchas gracias. Antes de la respuesta, los que quedan en la lista, Unión Médica Nacional asume el compromiso de que nos hagan llegar las consultas para que el doctor Jerry Jiménez y su equipo directamente las atiendan.
Entonces quedamos en ese compromiso porque abrimos un periodo de 10 minutos, pero ya sí estamos contra el tiempo. Entonces el doctor Jiménez va a hacer el cierre con la respuesta ya de esta presentación de la caja. Gracias. Bueno, vamos a ver si puedo atender lo que dice la doctora, y aquí me voy a salir del equipo porque no es el tema de lo que discutíamos y voy a hablar como experto. En el tema de promoción de la salud hay que entender algo: promoción de la salud no es de la caja. Claro, o sea, promoción de la salud es un tema interinstitucional, donde tiene que ver Ministerio de Deportes, donde tiene que ver temas de seguridad, donde tienen que ver temas de educación. ¿Me explico? O sea, no es un eje caja. Caja empieza desde que es el tema de prevención de la enfermedad, llámese primaria, secundaria o terciaria, hasta el tema de atención de la enfermedad en todos sus niveles, incluyendo el manejo paliativo. Entonces, esto lamentablemente, los conceptos en algún momento se equivocaron y se pensó que la caja tenía que encargarse del tema de promoción de la salud. No, la caja puede contribuir al tema de promoción de la salud, pero esto es una política país. Entonces, esto como para aclarar el tema, no estoy metido ni involucrado en el tema, pero es desde mi perspectiva como experto para poder explicarles un poco de que probablemente por dónde ande el asunto. Vean, como les decíamos desde un principio, el tema de atender listas de espera y el tema de brindar atención oportuna a las personas es un tema complejo. Es un tema que no tiene una única solución. Es un tema que tiene que abordar, por ahí creo que alguno de ellos los mencionaba, temas creo que fue una de la señora que representaba la Junta de Salud, que mencionaba el tema de protocolos, por ejemplo, ¿cierto? La caja necesita estandarizar los servicios. Necesitamos hacer cambios significativos dentro de esa estandarización de los servicios. Hoy en día no nos comemos la misma hamburguesa en todos los hospitales. O sea, si ustedes comparan un hospital nivel 3 con el San Juan de Dios con el México, son diferentes. Y si lo compara con el Calderón, son diferentes. Y si usted compara los regionales del Escalante Pradilla con Limón, distinto. ¿Me explico? Y eso es parte de lo que hay que empezar a corregir. Entonces, en esto estamos involucrados todos los que estamos sentados aquí en la mesa, ¿cierto? Cada uno de nosotros, desde donde estamos, tenemos una responsabilidad, y de alguna manera la intención de este tipo de acercamientos, que gracias a Dios promueven entidades como la Unión Médica, lo que están haciendo es construyendo hacia dónde tenemos que dirigir la institución. Incluso nosotros como equipo siempre lo comentábamos, lo que estamos construyendo no es para la gente solamente que está ahorita con la necesidad, es para nosotros mismos. O sea, en poco tiempo esto se da vuelta y yo estoy al otro lado de la silla y me tienen que atender a mí. Y esta es la caja que todos queremos, una caja que sea fuerte y que de alguna manera pueda persistir por muchísimos años más. Entonces, esta construcción tiene que ser conjunta, o sea, no solo individual, y hay muchas cosas por hacer. No se pueden hacer de la noche a la mañana, o sea, esto lamentablemente se ha arrastrado por años, pero ya está empezando a cambiar. Por ahí la señora creo que mencionaba algo del tema de medicamentos. Y aquí los médicos que están pueden decir, por ejemplo, la Dirección de Farmacoepidemiología ha introducido más de 30 medicamentos a la LOM, que anteriormente se judicializaban, y vienen más. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Acelerar procesos. Vienen temas que creo que la institución va a empezar a contemplar, como temas de incorporar inteligencia artificial dentro de los temas de atención, pero como les digo, no se construyen de la noche a la mañana, todo va a ir poco a poco avanzando. Les agradecemos, creo, de parte de todos, voy a hablar, ahora le doy el micrófono a Pamela para que cierre, pero les agradecemos la oportunidad que nos dieron de venir y exponer por lo menos parte de lo que hemos ido trabajando como equipo técnico, y esperamos, ojalá en Dios, que toda esta propuesta al final beneficie a los pacientes, que es, creo yo, el eje que nos tiene que motivar a todos como médicos o como institución. Muchísimas gracias. Sí, de igual manera agradecer a la Unión.